Desde las vastas estepas de Asia hasta las mismas puertas de Europa, los pueblos tártaros han tejido una historia tan rica y compleja como los intrincados diseños de una antigua alfombra persa. Con frecuencia relegados a simples notas al pie, en la historia de imperios conquistadores, los tártaros fueron mucho más que feroces jinetes. Fueron arquitectos de imperios, maestros de la diplomacia y guardianes de una herencia cultural vibrante y cautivadora. En este viaje, nos adentraremos en los anales de la historia para descubrir el impacto sísmico que los tártaros tuvieron en el escenario mundial. Exploraremos el ascenso meteórico de la Horda de Oro, un imperio que se extendió a través de continentes, y analizaremos las brillantes estrategias militares que hicieron invencibles a sus ejércitos. Pero nuestro viaje no se detiene en las conquistas. Profundizaremos en el intercambio cultural, el florecimiento del comercio y la difusión de ideas que florecieron bajo el dominio tártaro. Prepárense para desafiar sus percepciones, porque esta no es solo una lección de historia, es una odisea a través del tiempo y el espacio que revela la verdadera grandeza de una civilización a menudo ignorada. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de embarcarnos en una aventura épica. Imaginen un imperio tan vasto que se extiende desde las heladas estepas de Rusia hasta las mismísimas puertas de la enigmática Constantinopla. Este fue el alcance de la Horda de Oro en su apogeo, un testimonio del poderío y la perspicacia estratégica de los pueblos tártaros. Nacida de las cenizas del vasto imperio mongol en el siglo XIII, la Horda de Oro se convirtió rápidamente en una fuerza imparable. Bajo el liderazgo de gobernantes visionarios como Batu Khan, nieto del legendario Genghis Khan, la Horda de Oro no era simplemente una fuerza de conquista, sino un crisol de culturas. Su territorio abarcaba una miríada de grupos étnicos y religiosos, desde comerciantes genoveses hasta talentosos artesanos persas, todos contribuyendo a la vibrante mezcla cultural del imperio. En el corazón de este imperio en expansión se encontraba un sistema de rutas comerciales bien establecido, que conectaba Oriente y Occidente a través de la legendaria Ruta de la Seda. Caravanas cargadas de seda, especias exóticas y productos de tierras lejanas atravesaban sus dominios, convirtiendo a la Horda de Oro en un centro neurálgico del comercio internacional. La influencia de la Horda de Oro se extendió mucho más allá de sus fronteras físicas. En el próximo capítulo, profundizaremos en el sistema militar y las astutas tácticas que hicieron de los ejércitos tártaros una fuerza imparable en los campos de batalla del mundo medieval. La mera mención de los guerreros tártaros evocaba temor en sus enemigos. Curtidos por la vida nómada, eran maestros del arte de la guerra. Sus ejércitos eran famosos por su velocidad y precisión letal. En el corazón de su poderío estaba su legendaria caballería. Montados en ponis esteparios, disparaban flechas con asombrosa precisión. Si bien la destreza militar tártara grabó su nombre en los anales de la historia, su dominio de la diplomacia y el comercio fue igualmente impresionante. Lejos de ser meros guerreros, los tártaros demostraron ser hábiles diplomáticos y astutos comerciantes, tejiendo una compleja red de relaciones internacionales que se extendía por toda Eurasia. En el corazón de su éxito diplomático se encontraba un profundo respeto por la diversidad cultural y religiosa. A diferencia de muchos imperios conquistadores que buscaban imponer su cultura por la fuerza, los gobernantes tártaros adoptaron un enfoque más pragmático. Reconocieron que la estabilidad y la prosperidad de su vasto imperio dependían de la coexistencia pacífica de sus diversos súbditos. Esta tolerancia se manifestó en su trato hacia las diferentes religiones. Bajo el dominio tártaro, el Islam, el cristianismo y el budismo florecieron, con lugares de culto de diferentes religiones a menudo ubicados cerca unos de otros. Esta atmósfera de tolerancia religiosa no solo era notable para su época, sino que también contribuyó al florecimiento cultural que caracterizó a muchos kanatos tártaros. La Horda de Oro, por ejemplo, se convirtió en un centro cosmopolita donde comerciantes, viajeros y eruditos de todas partes del mundo se reunían e intercambiaban ideas. Los tártaros también reconocieron la importancia del comercio como motor de crecimiento económico y estabilidad. En el siguiente capítulo, profundizaremos en la conversión de los tártaros al Islam y el profundo impacto que tuvo en la configuración de su identidad cultural y la difusión de la fe islámica en Eurasia. Capítulo 4. El abrazo del Islam. Fe, cultura y transformación. La conversión de los pueblos tártaros al Islam no fue un evento repentino,
sino un proceso gradual que se desarrolló durante siglos, entrelazado con intrincadas redes de comercio, diplomacia y conquista. Este abrazo del Islam no solo remodeló el panorama religioso de Eurasia, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura, la política y la identidad tártara. Las primeras semillas del Islam se sembraron entre los tártaros a través de comerciantes y misioneros que viajaban a lo largo de la ruta de la seda, llevando consigo no solo mercancías, sino también ideas y creencias. Estas primeras interacciones sentaron las bases para una conversión más amplia en el siglo XIII, cuando Berke Khan, gobernante de la Horda de Oro, abrazó el Islam, marcando un punto de inflexión en la historia tártara. La conversión de Berke no fue simplemente un acto personal de fe. Tuvo profundas implicaciones políticas y culturales. Al alinearse con el mundo islámico, Berke fortaleció los lazos de la Horda de Oro con poderosos estados musulmanes como el Sultanato Mameluco de Egipto, abriendo nuevas vías para el comercio y la diplomacia. La adopción del Islam también condujo a una floreciente cultura islámica dentro de la Horda de Oro y otros kanatos tártaros. Mezquitas y madrasas, centros de aprendizaje islámico, surgieron en ciudades y pueblos, transformando el panorama urbano. En el próximo capítulo, profundizaremos en la rica cultura que floreció bajo los kanatos tártaros, explorando su arte, música, literatura y tradiciones, revelando el alma de un pueblo que abrazó tanto su pasado nómada como su presente islámico. Capítulo 5. Un tapiz de tradiciones. Explorando la cultura tártara. La cultura tártara, un rico tapiz tejido a partir de hilos de su pasado nómada, su abrazo al Islam y la influencia de los diversos pueblos con los que interactuaron, es un testimonio de su adaptabilidad y su espíritu creativo. Lejos de ser monolítica, la cultura tártara es una amalgama vibrante de antiguas tradiciones, expresiones artísticas y una profunda conexión con la naturaleza. En el corazón de la identidad cultural tártara se encuentra su tradición oral, transmitida de generación en generación a través de canciones, poemas épicos y leyendas. Estas historias, a menudo impregnadas de simbolismo y metáforas, ofrecen una ventana a su historia, valores y visión del mundo. La poesía épica en particular ocupa un lugar especial en la cultura tártara. Obras maestras como Idegey y Kobilandi Batir, transmitidas oralmente durante siglos antes de ser escritas, relatan las hazañas heroicas de guerreros legendarios y gobernantes sabios, reflejando el código de honor, valentía y lealtad de los tártaros. La música y la danza siempre han sido partes integrales de la vida tártara, sirviendo como una forma de entretenimiento, expresión cultural y cohesión social. En el próximo capítulo, trazaremos el surgimiento de varios kanatos tártaros tras la disolución de la Horda de Oro, examinando cómo estos estados sucesores dieron forma al curso de la historia en sus respectivas regiones y dejaron una huella duradera en el mapa geopolítico de Eurasia. Capítulo 6. Legado de los kanatos, forjando nuevos destinos. La desintegración de la Horda de Oro no marcó el final de la influencia tártara. Surgieron varios kanatos independientes, cada uno con su propio camino. Estos kanatos dejaron una huella imborrable en la historia de Europa del Este y Asia Central. Entre los más influyentes estaba el Kanato de Kazán, un centro de comercio y cultura.